Entonces, sabemos entonces que los datos los tenemos puntuales y vamos a entender qué significa este proceso de enriquecimiento. Una vez que tenemos esa información, esos huecos que no tenemos información, vamos a hacer un mecanismo de correspondencia que finalmente terminará con la renderización. Fíjense que eso tiene mucho que ver con nuestro esquema, ¿verdad? Conservación, hay un proceso de transformación, hay un proceso de renderización. Si vamos hacia atrás, ¿verdad? Partimos de los datos, ¿verdad? Y el producto final es justamente la renderización, que es el paso que nosotros queremos concluir, ¿verdad? Bien, entonces en el enriquecimiento de los datos, ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos datos puntuales, porque hay veces que se pudiesen tener muchos datos, ¿verdad? Pero el espacio de almacenamiento a lo mejor es corto. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo tomas del cielo, ¿verdad? ¿Cuántos millones de bits tendríamos que tomar, ¿verdad? Entonces, quizás no tenemos capacidad de almacenamiento y entonces tendríamos que guardar una porción de cielo y la otra porción de cielo inferirla, ¿verdad? Entonces, en el proceso de enriquecimiento de datos podemos hacer tres fases, ¿verdad? Una fase de interpolación, y ya vamos a ver cuándo aplicamos interpolación, o una fase de aproximación, o sea, quiere decir, bueno, vamos a asumir como son datos muy cercanos al vecino más cercano, ahí estaríamos haciendo aproximación, o una fase de filtrado. Quiere decir que cuando estamos haciendo interpolación y aproximación estaríamos agregando nuevos datos a nuestra tabla, a nuestra base de datos, donde van a estar los datos que van a ser visualizados. O puede suceder que tenemos demasiados datos y esos demasiados datos más bien están perturbando nuestra visualización y entonces lo que hacemos es un filtrado, sacamos aquellos datos espurios, ¿verdad?, que no nos interesan para el segmento de visualización que vamos a tomar y entonces pasamos un filtro que nos permite eliminar esos datos, ¿verdad? De tal manera de que en la fase previa, ¿verdad?, una vez que se tienen los datos crudos, viene la primera etapa de enriquecimiento. Y esa etapa tiene que ver con que asumir la decisión de interpolar, aproximar o filtrar. De tal manera que ya queden los datos listos para nosotros poder pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Si los datos se encuentran esparcidos, pero son exactos, entonces fíjense, la clave, ¿no? Los datos son esparcidos, ¿verdad? Están distribuidos, pero son exactos, cumplen con que fueron tomados con el microscopio, fueron tomados con el instrumento que me permite decir, sí, en ese punto el valor del dato a tomar vale tanto. Entonces, nosotros podemos tener, ¿verdad?, un proceso de interpolación, porque podremos decir, bueno, el error en el cual se puede incurrir es el proceso de interpolación entre un punto y otro punto. Y el error que se va a asumir es el error que me genere el proceso o el método de interpolación, ¿verdad? Entonces, si los datos son esparcidos pero exactos, sometemos nuestro proceso de enriquecimiento a un proceso de interpolación, ¿verdad? ¿A objeto de qué? De tener una representación quizás más precisa con datos de tal manera de que no nos quede eso muy un poco más suavizado, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este punto, ¿verdad? Si nosotros hacemos una visualización plana de esto, podríamos tener esta representación, ¿verdad? Pero si nosotros comenzamos a hacer interpolación, depende del tipo de interpolación, si es lineal quedaría esta. Pero si una interpolación cuadrática, ¿verdad?, a lo mejor los puntos vienen así. Y entonces nosotros podríamos tener esto, ¿verdad? Dependiendo del tipo de interpolación, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa una representación más precisa? Que podríamos tener una representación que sería esta en función de líneas rectas, pero si nosotros hacemos otro método de interpolación, podríamos acercarnos un poquito más al objeto. O sea, quiere decir que el método de interpolación también me va a ayudar a que nuestra representación se acerque lo más próximo, ¿verdad? Esté lo más próximo a nuestro objeto tridimensional que nosotros vamos a montar. Entonces, fíjense, si los datos se encuentran esparcidos, pero con errores,
debe utilizar una aproximación al objeto, ¿verdad? O sea, quiere decir que si yo estoy consciente de que los datos que tengo son precisos y esparcidos, uso interpolación. Pero si los datos son conocidos, ¿verdad?, esparcidos, pero no tengo la certeza de cómo fueron tomados, sino que hay algunos datos que pueden ser con errores, entonces no meterme con el proceso de interpolación, porque el proceso de interpolación me va a costar más desde el punto de vista computacional, y además de eso, si hago interpolación entre dos puntos que son errores, pues entonces la interpolación también es errónea. Entonces estaríamos propagando errores a nuestra visualización. Quizás pudiésemos atenuar un poco los errores con aproximación, o sea, quiere decir que está errónea, pero entonces me aproximo y quizás gasto menos desde el punto de vista computacional por no utilizar interpolación, pero sabemos que, bueno, a lo mejor vamos a tener un modelo consciente de que los datos que estamos tomando pues no son exactos, ¿verdad? Podría ser la primera visualización de eso. Y el último punto, si existe una alta densidad de datos, ¿verdad?, lo que hablábamos antes, si tomamos un sketch del cielo, tenemos una alta densidad de datos, entonces pues tenemos que hacer un proceso de filtrado, o sea, ver aquellos datos que no nos interesen o aquellos datos que están fuera del rango de valor determinado, etc. Entonces hacemos un filtrado, de tal manera que con eso nosotros podamos pasar la primera etapa del proceso de visualización, ¿verdad? Y después viene el proceso de correspondencia, mapping. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer una correspondencia entre el punto y el modelo tridimensional. O sea, quiere decir que tenemos que hacer una transformación que nos permita llevar de puntos que son numéricos a su equivalente representación tridimensional, geométrica y de realismo visual, ¿verdad? Entonces, el proceso tiene que ver con la conversión del dato a una representación geométrica, es decir, la base para nosotros posteriormente pintar, ¿verdad? Y el proceso de renderización es el proceso en el cual nosotros vamos a darle el realismo visual, o sea, quiere decir, ya tengo la geometría, y una vez que tengo la geometría, entonces comienzo a darle valores a esa geometría para colocarle color, para colocarle textura, para colocarle profundidad, para colocarle elementos como una cámara, para poder ver distintos puntos de vista en función de la posición del usuario, etc., ¿verdad? Quiere decir que el proceso de renderización ya es el proceso de creación de la imagen definitiva, ¿no? Bien, en resumen, ¿cómo nosotros tenemos este proceso, ¿no? Tenemos los datos, ¿verdad? Una vez que tengo los datos, pasamos por un proceso de enriquecimiento de los datos. Ya vimos las características. Si los datos son precisos y esparcidos, usamos interpolación. Si los datos no son precisos, pero son esparcidos, usamos aproximación. O si tenemos una alta densidad, pues entonces usamos filtrado. Una vez que tenemos los datos enriquecidos, ¿verdad?, hacemos el proceso de correspondencia, que es la de determinar qué tipo de técnica gráfica es la que vamos a utilizar. En función de esa técnica que vamos a utilizar, obtendremos la geometría que representa ese objeto, ya sea plano o tridimensional, para posteriormente pasar al proceso de renderizado, es decir, el dibujado. Si estamos en el esquema de gráfico del oxígeno, ¿verdad?, como es una gráfica XY, lo que vamos a tener es, ¿verdad?, una gráfica de líneas en un plano para X, que representa el tiempo, e Y que consume, ¿verdad?, él representa el consumo de oxígeno en ese proceso de combustión en nuestro fragmento. Bien, entonces seguimos con nuestro esquema, ¿verdad? Tenemos nuestro objeto de estudio que está en la realidad. Ese objeto de estudio, de ese objeto de estudio hacemos una abstracción que nos permite adquirir datos, ¿verdad? Los datos los tenemos allí. Esos datos los pasamos por nuestro proceso de enriquecimiento, de transformación, de correspondencia, modelamos nuestro
hacemos nuestro modelo y posteriormente hacemos nuestra renderización, ¿verdad? El usuario del modelo tiene mucho que ver en todas las etapas, ¿verdad? Primero en entender la realidad, en entender y validar el modelo que se tiene de la geometría o del modelo que tiene representado los datos, y tiene mucho que ver con el resultado, de validar que el resultado obtenido pues en realidad corresponde a lo que estamos tratando de resolver. Esta laminita la tomamos de nuevo del tema 1 que ya vimos la clase pasada, o sea, cuando inauguramos en la clase inaugural, ¿verdad? Entonces esta laminita se pega mucho a la laminita anterior, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos un proceso de observación. De ese proceso de observación, ¿verdad? Generamos un modelo de proceso, un modelo genérico, ¿verdad? Primera, evaluamos también las salidas que vamos a tener, que posiblemente podemos tener. De ese modelo del proceso se obtiene un modelo matemático. Ese modelo matemático genera una solución numérica que va a ser sometida o una simulación numérica, ¿verdad? Esa solución numérica es evaluada también con el proceso de observación, ¿verdad? Quiere decir que la evaluación aquí es para ver si la solución numérica se corresponde a la técnica que vamos a utilizar para su transformación, ¿verdad? La transformación me genera la geometría de esos elementos numéricos conjuntamente con el modelo, ¿verdad? La transformación me da la geometría para que posteriormente tengamos nuestro despliegue gráfico, que es la renderización. O sea, quiere decir que ahí están justamente las tres fases que hemos resuelto, ¿verdad? La representación gráfica es el punto final, ¿verdad?, de todo este proceso, y justamente es allí donde nosotros vamos a concentrarnos, ¿no? Bien, entonces cuando estamos en la fase, ¿verdad?, de correspondencia, ¿verdad?, quiere decir que estamos tratando, una vez que ya tenemos los datos enriquecidos, entonces tenemos que estar en la fase de correspondencia, que es la que nos permite determinar qué tipo de técnica es la que nosotros vamos a utilizar para realizar esos datos. En esa fase, que es justamente la que nosotros queremos tomar ahorita, ¿verdad? Entonces la fase de correspondencia nos dice qué técnica de visualización se debe aplicar a los datos enriquecidos, ¿verdad? Y entonces tenemos un problema, porque hay una gran cantidad de técnicas posibles a aplicar, y entonces debemos de decidir cuál seleccionar, ¿verdad? Entonces, para responder a qué técnica nosotros debemos de seleccionar, pues lo que primero debemos de entender es qué tipo de datos tenemos, ¿verdad? Para eso debemos de asociar al tipo de datos su clasificación, de tal manera que con la clasificación nosotros podríamos vincular la técnica. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, quiere decir que en función del tipo de datos que estemos manejando, en función de ese tipo de datos nosotros vamos a tener una técnica, ¿verdad? Por ejemplo, para el ejemplito que tenemos aquí, que sería nuestra representación gráfica del consumo de oxígeno en un proceso de combustión en una cocina o en una caldera o algo, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que es una función, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos. ¿Sí? Es una función f de x, o sea, que quiere decir que x sería la variable del tiempo, ¿verdad? La variable de tiempo, y f de x me va a decir el consumo, o sea, quiere decir que sería una función f de x, o sea, que y es igual a f de x, y donde f es la función que determina el consumo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos subyacente, ejemplo, una función f de x, f representa el nivel del oxígeno, y y es la variable dependiente, o sea, nosotros tenemos y es igual a f de x, y x representa el tiempo, porque el tiempo es la variable independiente, ¿cierto? El tiempo transcurre independientemente de que se consuma oxígeno o no se consuma oxígeno. Por lo tanto, x representa el tiempo y a la vez la variable independiente. Quiere decir que nosotros vamos